Hoy vamos a desbranar una de las historias más fundacionales y, la verdad, más oscuras de la Biblia, la historia de Caín y Abel. Sí, la del primer asesinato. Vamos a intentar entender qué se esconde realmente detrás de ese primer acto de violencia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esta pregunta que encontramos en el Génesis es el corazón de todo el relato. Una frase que lleva resonando siglos y que, lo dice todo sobre la responsabilidad, o más bien sobre la falta de ella, sobre la negación en estado puro. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, como debe ser. Para meternos bien en la historia, lo primero es repasar los hechos, la secuencia básica de lo que nos cuenta el libro del Génesis. Pues aquí lo tenemos, en 6 pasos muy claros. La cosa empieza con algo tan normal como 2 hermanos que hacen una ofrenda, y de ahí, la escalada es brutal. Celos, rechazo, asesinato y finalmente el castigo. Es que la estructura parece sacada de una tragedia griega, ¿verdad? Un descenso a los infiernos en toda regla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque si nos quedamos solo con el qué pasó, nos perdemos lo mejor. La clave está en preguntarse por qué. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Y qué nos dice en el fondo sobre nosotros mismos, sobre la condición humana? Vale, si empezamos a rascar un poco, lo primero que aparece es un conflicto tremendo. Y no es solo una simple pelea entre hermanos. Estamos hablando de un choque de civilizaciones casi. 2 formas de entender la vida que en ese momento estaban compitiendo por ver cuál se imponía. A ver, fijaos en los protagonistas. Por un lado, Caín, el agricultor, el que trabaja la tierra, el que representa, digamos, la vida sedentaria, el origen de las ciudades. Y por otro, Abel, el pastor, el nómada, el estilo de vida de siempre. Hasta sus nombres son una pasada, ¿eh? Caín significa algo así como adquirir, poseer, y Abel es vapor, algo que pasa. Lo permanente contra lo efímero, brutal. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué se rechaza la ofrenda de Caín? Lo más curioso es que el Génesis no nos da una respuesta directa, no lo dice con todas las letras. Y claro, ese silencio ha dado pie a un montón de interpretaciones a lo largo de los siglos, algunas de ellas superpotentes. A ver, hay varias teorías. Algunos dicen que era por el tipo de sacrificio, que Dios prefería un animal a los frutos de la tierra. Otros apuntan a la calidad. La Biblia se esmera en decir que Abel ofreció lo mejor de lo mejor, los primogénitos de sus ovejas. De la ofrenda de Caín no dice tanto. Pero la idea que más ha calado, la que va al fondo del asunto, tiene que ver con la actitud, con el corazón. La ofrenda de Abel venía de la fe, y la de Caín, la suya venía del resentimiento. Y es esa palabra, resentimiento, la que nos abre la puerta a la psicología del personaje. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto, porque la historia se convierte en un drama psicológico que, la verdad, no tiene fecha de caducidad. Es una exploración brutal de lo que es el sacrificio, la amargura y esa especie de rebelión no ya contra tu hermano, sino contra el universo entero. Para entender lo que pasa aquí, hay que pararse un momento en la idea de sacrificio. La historia nos está contando que la humanidad acaba de descubrir algo revolucionario, que si renuncias a algo que valoras ahora, puedes, en cierto modo, negociar con el futuro para que sea mejor. O sea, es la base de todo, del trabajo, del ahorro, de la civilización misma. Y aquí está la clave de la tragedia de Caín. Él hace su sacrificio, pero lo hace a medias, sin convicción. Y cuando no funciona, cuando no obtiene el resultado que esperaba, ¿qué hace? ¿Se mira al espejo y se pregunta ¿qué ha hecho mal? No, se llena de amargura, de resentimiento. El problema no es él, el problema es el mundo, es Dios, es un sistema que él considera injusto. Ese es el veneno. Y lo increíble es que Dios se lo advierte, le dice textualmente, que el pecado está a la puerta, al acecho. La imagen es potentísima, es como una fiera esperando saltar sobre él, y le pone la lección sobre la mesa. Te desea, pero tú debes dominarlo, o lo controlas tú o te va a devorar, así de claro. Entonces, si lo pensamos bien, el asesinato de Abel no es solo un asesinato, es una rebelión contra el cosmos. Abel representa el ideal, lo que funciona, lo que Dios ha aceptado. Y al matarlo, Caín no solo mata a su hermano, intenta matar la idea misma de que existe un ideal. Es un puñetazo en la mesa contra la estructura misma de la realidad, por puro rencor. Bueno, y después de algo así, lógicamente, vienen las consecuencias. La historia pasa a contarnos el juicio divino. Y aquí nos encontramos con algo muy curioso, un castigo que es a la vez durísimo y una extraña forma de misericordia. Fijaos en la maldición, porque es de una ironía poética brutal. Caín, el agricultor, el que vive de la tierra, es maldecido por la propia tierra. El suelo, su sustento, ya no le va a dar nada. Se le condena a ser un fugitivo, un vagabundo sin raíces. Le arrancan de cuajo aquello que le definía. Y ojo a la respuesta de Caín, porque es para enmarcarla. Dice, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. ¿Nos damos cuenta? No hay ni una pizca de arrepentimiento por lo que ha hecho. Cero.
Solo se lamenta de lo que le va a tocar sufrir. Es pura autocompasión. Le importa el castigo, no el crimen. Y aquí viene esa parte tan compleja y fascinante de la historia, la marca de Caín. Dios le pone una señal que tiene un doble filo. Por un lado lo identifica como el asesino, pero por otro lo protege. Quien mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces mayor. Es una forma de cortar de raíz la espiral de violencia, de poner un límite. Incluso en medio de un juicio tan severo hay una especie de contención. Y ya para ir terminando, la historia nos muestra cómo esta tragedia original parte a la humanidad en dos. Se abren dos caminos, dos legados que van a seguir trayectorias completamente distintas. Por un lado tenemos la línea de Caín. Es la línea del progreso, por así decirlo. Construyen la primera ciudad, inventan la música, la metalurgia, la civilización. Pero es una civilización marcada por el orgullo y una violencia que va a más. Su descendiente, Lamec, llega a jactarse de ser mucho más vengativo que el propio Caín. Y por otro lado está el linaje de Set, el hijo que Adán y Eva tienen para reemplazar a Abel. Su línea no se define por los logros materiales, sino por algo muy distinto. La Biblia nos dice que con ellos se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es la vuelta a una conexión con lo divino. Entonces, ¿por qué esta historia tan antigua nos sigue tocando la fibra hoy en día? Pues quizá porque, al final, la historia de Caín y Abel no va solo del primer asesinato, es un espejo. Refleja un conflicto que no ha terminado, un conflicto que sigue vivo en nuestra civilización y, lo que es más importante, dentro de cada persona. Es esa lucha constante entre elegir el sacrificio que construye, que mira al futuro, o dejarse llevar por el resentimiento que solo sabe destruir. Y la elección que tomemos, al final, es la que define el legado que dejamos.